porque la función del defensor, según el artículo 161 y 162 de la Constitución, más su ley orgánica, la 26.520, tienen una sola finalidad: ser actor para defender los derechos de todos, y no ser actor para defender las fotos del político. Está Jorge Rioja Vallejos, que es candidato para defensor del pueblo, y él seguramente tiene una interpretación al respecto. ¿Cómo está, señor Rioja? Bienvenido a Exitosa. A ver, ¿cuál es su principal crítica a esto que ha sucedido? Bien, en realidad, en cuanto al escenario que usted comenta, simplemente lamentar de que tengamos que estar en una situación de esta naturaleza, puesto de que efectivamente de un tiempo de esta parte se ha judicializado el accionar político, inclusive vía los mandatos judiciales. Creo que se está llegando a un escenario muy crítico, por decirlo menos, en el sentido de que se exige que la institución Congreso de la República deje de cumplir sus funciones. Esto es, la función de elegir al defensor del pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional, el Banco Central de la Reserva y otros funcionarios que le competen por mandato de la Constitución, vía judicial, en una evidente intromisión, en mi apreciación, se ordena se suspenda. No sé si usted ha tenido el contexto de lo que es el admisorio al amparo. Sí sé cuáles son los criterios que el juez ha encontrado razonables para decirle al Congreso que pare esto, ¿no? Pero ahora vamos un poquito puntualmente a la decisión del admisorio, solamente para precisar lo siguiente. El sindicato de la Defensoría solicita que se suspenda porque según ellos no hay transparencia y no hay los requisitos que hace suyo el juez. Necesitamos un defensor del pueblo, claro está, alguien que pueda abogar por nosotros. La pregunta aquí es si se puede acatar o no esto que ha decidido el Poder Judicial, teniendo en cuenta de que el Congreso de la República tiene un fuero especial. O sea, cada poder del Estado tiene un fuero determinado, ¿no? Yo creo que en primer lugar debemos apostar, y siempre el contexto de la legalidad de la que debe primar. En ese aspecto el mandato judicial está publicado, entiendo que será notificado, y una vez notificado tiene que darse cumplimiento, así esté equivocado. Creo que el procedimiento es el que corresponde a derecho, y como tal asumo que la defensa del Congreso a través de su procurador hará valer la preeminencia de la facultad que le da la Constitución a la institución Congreso de la República para que cumpla con su función, y no porque el juez haya, en este caso, dispuesto de que, entre otras cosas, fíjese, en el amparo postulado por el sindicato de la Defensoría, por ejemplo, no piden que un tercero intervenga, y el juez en su admisorio convoca a que la asociación Transparencia sea la que vigila el proceso, lo cual desde ya en derecho se denomina el juez ha resuelto extra petita, es decir, más allá del pedido. Consecuentemente, creo que hay varios visos procesales, pero estando ya la cautelar notificada, igualmente el amparo notificado, soy de opinión que igualmente tiene que respetarse ese mandato porque corresponde a derecho la naturaleza de las cosas. Que va a ser de alguna manera, en ese caso, pues, postergada la decisión que ellos habían previsto en el Congreso hasta este fin de mes, hacer todo el procedimiento. Asumo que llevará unos días más, en tanto que inclusive se ha previsto la audiencia del amparo para el 18 de julio próximo. Por lo tanto, creo que eso definitivamente se verá ya en la siguiente legislatura y no en esta. Pero me llama la atención en qué parte de la sentencia el juez nombra a Transparencia, ¿no? Porque a la larga Transparencia es una ONG, o sea, no sé si tenga algún tipo de vela en este entierro, teniendo en cuenta que el Congreso tiene sus propias a eso voy, don Jesús. Está completamente tergiversado el amparo y en el admisorio. En el autoadmisorio, en el numeral 3 de la parte resolutiva, invita a Transparencia y dice se notifica en la dirección número tal. O sea, no le encuentro mayor relación en el escenario que tiene que ver, menos que por supuesto el juez considere que no debe haber defensor del pueblo y que la defensoría encargada continúe en el proceso. Sí, pero insisto, es parte de la historia de la defensoría, ¿no? Insisto y quiero darle la razón. O sea, a ver, si lo pidiera el Congreso, porque es un proceso de ellos, ¿no es cierto?, emanado de una ley, diría sí, está bien, pero no sé si un juez tenga la posibilidad de decirle o decidir quién tiene que estar y quién no tiene que estar. En efecto, por eso le decía.
Claro. Y es más, en verdad no he verificado el tema, pero me dicen que ese es el juez que al Colegio de Abogados también lo puso en jaque durante 2 años sin directiva ni proceso electoral. Claro, estamos hablando del tercer juzgado constitucional, ¿no? Así es. ¿Y quién es este juez? Discúlpeme, que ha puesto, ¿y por qué puso a jaque usted a esa institución? Jaque en el sentido de que admitió un amparo de un candidato al Consejo de Vigilancia y se postergó todo el proceso electoral, que recién hemos tenido elecciones este año, ¿no? O sea, casi 3 años, o 4 ya inclusive. Ahora, yo le decía, ¿no?, que los principales argumentos para que se dé esta decisión es por no tener o no cumplir con los requisitos mínimos de, por ejemplo, publicidad, transparencia y participación de la ciudadanía, de la sociedad. ¿Estos requisitos se dieron en realidad? Yo le pregunto esto porque, claro, el Congreso está llevando a cabo procesos, tomando decisiones bastante cuestionables, ¿no? Yo entiendo que cada quien tiene su apreciación de las cosas, pero en mi opinión sí se ha cumplido con todos esos requisitos y que inclusive nos han publicado nuestra hoja de vida en 2 diarios de la capital. Estamos publicados todos nuestros antecedentes, inclusive que podríamos tener, y quienes no tienen, por supuesto, también está los informes de Contraloría, los informes de requisitorias, los informes de condenas, de no estar registrado en el tema de lo que es el registro de deudores alimentarios. Usted lo puede ver en la página hoy, están publicados todos. Sí, bueno, no, yo hice un cuestionamiento ahí, un gasto innecesario de dinero de publicar, por ejemplo, esto en diarios, ¿no? Sobre todo en diarios que no tienen mayor lectoría, como El Comercio, creo, ¿no? Y el peruano, claro, que es lo que manda la norma, ¿no? Yo creo que es tiempo ya de que las instituciones se modernicen y empiecen a publicar las cosas en las redes sociales y en los medios de mayor difusión, ¿no? Allí, por ejemplo, bueno, discúlpeme, pero una persona, ¿no?, con escasos recursos económicos no va a ir a comprar un diario que vale 3 soles para poder informarse sobre quiénes son los candidatos a la Defensoría del Pueblo, ¿no le parece? Claro que no, o sea, fíjese, si vamos al contexto de la capacidad adquisitiva de los peruanos, que son medios de difusión, obviamente nos encontramos con muchas limitaciones, pero está en todas las redes sociales. Usted puede poner Jorge Rioja, candidato a defensor del pueblo, y va a encontrar usted mi partida de nacimiento, probablemente. Bien, ahora, aquí hay un tema interesante, ¿no? Porque viene a colación la contienda de competencias, que siempre ha sido un tema de análisis. ¿Por qué le planteo esto de la contienda de competencias? Porque no es la primera vez que el Poder Judicial, por ejemplo, toma estas decisiones por encima del Congreso de la República. Walter Ayala, quien fue ministro de Defensa de este gobierno, ¿no?, y luego ya prácticamente escudero del presidente de la República, y ahora creo que es consejero, no lo sé, presentó hace mucho tiempo ante el Poder Judicial una demanda o una acción de amparo justamente para tratar la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional. Esto fue en el año 2021 y ahí decíamos, creo, que se empezaba a generar un precedente, ¿no? Y hubo otra discusión. No sé en qué quedó realmente el tema. Al final ya se eligieron después de mucho tiempo. Porque justo en ese proceso fui seleccionado entre los 15 postulantes que nos iban a poner a consideración del Pleno. Perdón, discúlpeme. Usted también postuló entonces en el 2021 a ser integrante del Tribunal Constitucional. O sea, usted también en cierta manera se vio afectado por esta acción de amparo de Walter Ayala. En efecto, y estoy precisamente evaluando el contexto de los efectos jurídicos que generó esa intromisión del Poder Judicial respecto de mi persona. Y es más, le comento solamente lo siguiente. Cuando el Consejo Directivo acuerda continuar con el proceso, no obstante estar notificada la cautelar, soy el único de los 12 candidatos que quedamos en carrera, porque a 3 los habían baloteado, que renuncia a continuar como candidato. Porque yo reitero mi compromiso con lo que es la legalidad. Y mientras no se haya resuelto ese escenario de la cautelar y del amparo de ese entonces, yo no podía continuar en el proceso. Se convocó un nuevo proceso y he vuelto a participar en ese nuevo proceso. Por supuesto que era un reglamento complicado en el sentido de que si la voluntad de los voceros no nos ponían 30 como mínimo, no podíamos pasar en ese caso al Pleno. Me pusieron de promedio 24 y tanto y bueno, no pude pasar al Pleno. Ajá. Esto es interesante, entonces. ¿Qué es lo que pasaría con este proceso de elección que estaba en curso? ¿Queda nulo? Desde mi punto de vista personal, en principio, yo espero, y como que creo que sí va a ser, el amparo debe ser declarado infundado, porque no corresponde a una... Es más, fíjese, el amparo es entre partes. El sindicato no es ningún integrante del sindicato es candidato. Es, en este caso, el Congreso, haciendo uso de la ley que le faculta
en ese caso el formato de especial, que es invitación, nos ha convocado. Estamos en ese escenario. El sindicato dice que va a defender derechos difusos, es decir, de todos los peruanos presuntamente. El contexto es simple, declarada e infundada, como considero que así va a ser, el amparo, y como tal la cautelar deja de serlo, continuará el proceso, pero igualmente de mi parte estoy evaluando el contexto de ir en un proceso no solamente civil, sino por todos los daños, todos los daños que me está causando a mí particularmente como profesional. ¿Y qué daño se le está causando? ¿Qué daño se le está causando como profesional? Y permítame que le pregunte esto ya en el ámbito más personal. ¿Por qué su insistencia de postular a estos cargos, ¿no? ¿Por qué buscar ser integrante del Tribunal Constitucional, ahora defensor del pueblo? Ve usted, señor Jesús, yo estudio los últimos 40 años y me preparé precisamente para ser protagonista en estos escenarios y participar y servir a mi país desde estos cargos que corresponde a la naturaleza de la función de los peruanos. Es decir, en el devenir del tiempo me he preparado para ser participante de estos órganos de toma de decisión. Condicionado, por supuesto, yo lo sé, que es una decisión política. Y finalmente eso es lo que ha contado siempre en nuestro país. O sea, ¿se considera usted una persona académicamente preparada, pero sobre todo, que creo que es lo más importante, moralmente y éticamente acorde a lo que se necesita o lo que necesita el cargo? En efecto, tengo mi hoja de vida y conducta intachable. Bueno, eso es difícil de encontrar. Absolutamente de nada, porque no tengo ningún acto, ni falta, ni delito cometido en los últimos 60 años de mi vida. Bueno, por lo tanto, considero estar habilitado para ser el funcionario que considero en estos últimos tiempos necesita el Perú. En principio, empezar a cambiarle de rostro a los gestores públicos que ya han hecho gestión y su gestión no ha trascendido. Mi pretensión, fíjense, de la Defensoría, ¿a dónde apunto? A que debemos tener un representante de la Defensoría, inclusive en cada una de las etnias o comunidades nativas que le llamamos en el Perú, que tenga el escenario de hablar español y hablar el lenguaje de las comunidades, para integrarlos y saber sus necesidades de ellos. Porque la función del defensor, según el artículo 161 y 162 de la Constitución, más su ley orgánica, la 26.520, tienen una sola finalidad: ser actor para defender los derechos de todos, y no ser actor para defender las fotos del político. Sí, esto que usted dice es importante, creo que es lo que buscan todos. Es difícil encontrar un funcionario probo, la verdad, y más aún con esto que sucede tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. La otra gran pregunta es si usted milita en algún partido político, porque finalmente eso es lo que pasó con el saliente defensor del pueblo, que a la larga terminó tirando para un lado, ¿no? Precisamente sobre ese tema, don Jesús, en algún momento, el año 2011, por ejemplo, fui invitado. No soy militante de ningún partido político, para empezar. El año 2011 fui invitado a ser candidato a Congreso por la Alianza Solidaria Nacional, pero como invitado. Ese es todo, si quiere, los últimos 40 años en mi accionar político en el Perú. Porque, como decía, yo me he preparado para ese tema respecto de ser magistrado del Tribunal Constitucional o defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque considero conocer el Perú de adentro hacia la capital y no al revés. Entonces, fíjense, en ese devenir del tiempo, soy comunicador social de mi primera carrera. Qué bueno. Soy abogado, tengo 2 carreras, tengo 2 maestrías y tengo 2 doctorados. Claro, pero entonces creo estar preparado lo suficientemente para empezar a entender lo que es la realidad nacional y darle atención desde la Defensoría a la comunidad, que si bien es verdad, dicen, se autoexcluyen. No, pero es que tenemos que incorporarlos. Primero, sabiendo que existen. Y segundo, reconociendo sus limitaciones que tienen. Y es por eso mi pretensión de postular y de poner, en todo caso, un aymara con los aymaras, un quechua con los quechuas, porque tenemos un gran problema nosotros. La diversidad de lenguas convive con nosotros. Las leyes solo se publican en español y tenemos que cumplirlas todos. Y creo que necesitamos ese engranaje que permita que la sociedad peruana se integre y funcione en armonía en pro del Estado peruano. Y no cada quien por su lado, en todo caso, pues digamos, viendo, ni siquiera saben a dónde van. Entonces, en el devenir del tiempo, soy de opinión que inclusive, fíjese, la Defensoría debe tener un representante. Probablemente sea de honor en convocando a gente noble que tenemos en el interior del Perú, para que trabaje junto con el teniente gobernador, donde es el representante del presidente de la República. Y la Defensoría, estoy de opinión que debe estar ahí también presente. Fíjense, a la fecha tiene 38 oficinas a nivel nacional, la Defensoría, de las cuales solo 30 están fuera de Lima.
No, Y bueno, tenemos- eso es importante, revalorar No, mira, el trabajo de la Defensoría del Pueblo, volver nuevamente a la línea, ¿no? Que es la defensa justamente de los intereses de la Efectivamente. población, porque Esa es mi Walter filosofía. Gutiérrez prácticamente desfiguró, desconfiguró recuperar la al final génesis su de la rol. institución. Sí. Bueno, vamos a ver en todo caso. Y claro, esta situación es bastante polémica porque nuevamente volvemos al tema de la contienda de competencias. Esto se va a tener que resolver seguramente a ese nivel y a ver cómo queda. Muchas gracias. Muy amable. Sí, a sus oyentes igualmente buenas tardes. Hasta luego.